Colombia es una república unitaria según el artículo 1 de la Constitución colombiana de 1991. Sin embargo, posee una descentralización llevada a cabo por el gobierno nacional, por medio de las cuales gran parte de la administración del Estado se reparte entre las entidades administrativo-territoriales de menor nivel. Dichas entidades, organizadas jerárquicamente, son los departamentos, los municipios y los territorios indígenas. Los territorios indígenas son en Colombia áreas de régimen especial, creados de común acuerdo entre el gobierno y las comunidades indígenas. Administran directamente la asignación especial para resguardos indígenas que están dispuestos en el Sistema General de Participación. La Constitución le da el derecho de autogobernarse a nivel local. Continuando con este orden de ideas, encontramos que las entidades territoriales son el espacio político-jurídico que tienen los pueblos indígenas en Colombia para desarrollar, designar e implementar nuevas estructuras propias de gobierno y para sus pueblos. Por otra parte, cabe señalar que nuestra Carta Magna en sus artículos 286 y 287 define como entidades territoriales a los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución tienen derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, el artículo 239 indica que las entidades territoriales indígenas se conformarán según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y serán delimitadas por el Gobierno Nacional con participación de representantes indígenas previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Continuando con la temática, la ley colombiana ha establecido unos principios y derechos fundamentales en los que resalta la importancia de estos grupos étnicos, pues dice que uno de los derechos fundamentales son el derecho a la dignidad, a la honra y al buen nombre. Establece de que el término apropiado es tribal o indígena, puesto que si se les dice salvajes u otro término despectivo, se estaría vulnerando su derecho, que es el derecho a la dignidad, a la honra y el buen nombre. A su vez, establece de que los certificados de existencia de la comunidad indígena es uno de los principios también fundamentales, puesto que dice que este debe ser brindado por el ministro de Interior, expedido por este después de haber realizado un estudio de campo en el que se compruebe o no la existencia del grupo étnico en el territorio colombiano. También encontramos el derecho a la propiedad colectiva. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la constitución de sus resguardos indígenas, en un territorio que les permita la organización social, económica, política y religiosa, que cumpla con sus tradiciones. Dicho territorio debe ser óptimo para sus prácticas y contará con una protección especial en la que todos los miembros de la comunidad son propietarios del territorio. No se atribuye únicamente a una persona, los dueños del terreno serán conjuntos y comunidad. Derecho sobre la tierra. Debe tenerse en cuenta que para los pueblos indígenas el territorio es más que la concepción material de las cosas. Esta tiene la directa relación con el hombre y la tierra, por poseer componentes espirituales que lo conectan. Por lo mismo, dentro del territorio asignado, la comunidad y ellos tienen la potestad de desarrollar las actividades tradicionales. El derecho de administrar y disponer de sus territorios. Dentro del territorio, además de poder realizar actividades religiosas de su tradición, tienen la potestad de establecer una organización política y social. Tal potestad les otorga la facultad de establecer sus propias leyes y sanciones, guardando los principios de la Constitución. Las comunidades indígenas están organizadas a nivel nacional, digámoslo así, en todo el territorio nacional. Se dice que hay aproximadamente 90 comunidades indígenas. La organización de estas comunidades indígenas básicamente estaba orientada por primero unos que se hacían llamar médicos, que eran los que estaban, los que aprendían de aquello de los sueños y que tenían que ver con lo que eran los truenos, la lluvia, y era muy importante de esas creencias para ellos. Luego después se fueron organizando territorialmente y depende hoy en día están organizados como un gobernador, un alcalde, un tesorero, un fiscal, una persona que es la encargada prácticamente de llevar la contabilidad como si fuera un contador. Ellos también dentro de su territorio indígena están organizados de acuerdo al territorio o la parte geográfica donde estén,
de acuerdo a sus creencias y sus buenas costumbres. Así mismo está formada la comunidad y depende de la cantidad de habitantes que tengan. Esto es lo que llamamos comúnmente los cabildos. Esa es la frase, de allá es que viene la frase los cabildos. Como ya les dije, los cabildos están organizados por varias autoridades. Estas autoridades las rigen solamente por un año. Al año son renovados nuevamente. Es decir, que dentro de esa misma estructura organizacional ellos tienen una política. O sea, que también es como si fuera una democracia entre ellos mismos. Ellos prácticamente luchan más que todo por la tierra. La tierra es como su pilar ejemplar para todos entre ellos mismos. Porque si ellos dicen que si hay tierra y la explotación de la tierra la pueden ejercer ellos, las buenas costumbres vendrán al territorio. En Colombia hay una organización nacional de indígenas desde ya hace bastantes años, más o menos de los años 70 y de 80, se viene organizando una gran organización que son las comunidades indígenas. Y también el apoyo lo tienen por la OIT. O sea, también esto de las comunidades indígenas también está en los tratados internacionales de una u otra manera. En Colombia estos grupos han sido un poco desplazados por aquellas de las problemáticas que ha tenido históricamente lo que es el paramilitarismo y las guerrillas y los grupos al margen de la ley. Y también la otra problemática que se tiene en este momento de las comunidades indígenas es el problema de la tierra. Pues porque algunas personas se han desplazado de su propio territorio y han tenido que emigrar a otros lados. Las comunidades indígenas más grandes que tenemos es las paeses, que se dice que son alrededor de 100.000. Y los segundos son los guayú, que están ubicados también en la región de La Guajira. También se dice que son 70.000. Los demás están dispersos, que son los que habitan más que todo en lo que es Amazonas, y dentro de esas mismas Amazonas tenemos aproximadamente se dice que hay más de 50.000 grupos. O sea, si hay 50.000 habitantes en el Amazonas, hay 50.000 grupos según el DANE. O sea, deben ser grupos o familias pequeñas que están dispersas en todo lo que es el Amazonas. Hablando de las entidades territoriales que existen en Colombia, nos vamos a referir a la siguiente que son los territorios indígenas. Y hablaré del sistema o el marco jurídico constitucional que ha habido en Colombia en cuanto a la ley, decreto, tratados internacionales. Igualmente el artículo 329 de la Constitución Política resalta y dice que son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que constituyan en los términos de la Constitución y la ley. El artículo también de la ley, el artículo de la Constitución Política, el 329, nos habla de la conformación de las entidades territoriales indígenas, que se hará con ejecución a lo dispuesto en la ley orgánica del ordenamiento territorial. La ley 160 de 1994 dice, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Se establece un subsidio para la adquisición de tierra. Se forma el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Esto se da con la finalidad de fortalecer los territorios indígenas. También conocimos o el Congreso de la República adoptó un tratado con la Ley 21 de 1991 y por medio de la cual se aprueba el convenio número 169 sobre los indígenas y tribales en países independientes. Esto se adoptó en la reunión internacional de los países que hacen parte del dicho tratado. También el gobierno nacional, en decreto 1396 del 96, se pronuncia con respecto a las entidades territoriales indígenas. Y por medio de este decreto se dice que por medio de la cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y se crea el Programa Especial de Atención de los Pueblos Indígenas. Entonces, viendo
el orden constitucional, legal, jurídico, los indígenas son independientes, con capacidad administrativa, con recursos propios, y la ley les da una categoría especial ya que hacen parte de la cultura en Colombia.